por radionex.com. Es que esa es otra de las grandes mentiras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 2 de la tarde en Miami, es 24 de enero y les recuerdo que faltan 62 días para que el Estado ecuatoriano consiga vender el Pacific National Bank. De lo contrario, entrará en liquidación. En cualquiera de los dos casos, el país perderá una ubicación privilegiada en el mercado financiero mundial, en el pleno corazón del capitalismo, y no podremos volver por la sencilla razón de que los grupos económicos latinoamericanos ya no están autorizados para poner bancos en este país. Porque habremos perdido además el terreno valiosísimo donde se levanta el banco desde hace ya algunos años y que en su época no tenía la plusvalía que ha logrado hasta la fecha. Vamos a tener que vender a precio de gallina enferma, como le gusta decir a Rafael Correa, esa joya bancaria y ese terreno, joyita, porque no es que sea una cosa extraordinaria financieramente, pero sí en el sentido de que era un banco en el corazón del capitalismo, propiedad de los ecuatorianos. Según Carlos Fernández Guzmán, es improbable una liquidación. Improbable, hasta donde yo entiendo, significa que podría ocurrir. No está descartado. Es una de las alternativas. No la más probable para Carlos Fernández, que es muy optimista, porque para eso es que está en esa función, pero sí probablemente para otras personas. Carlos Fernández informa también que el banco ha corregido ya la mayor parte, si no todos, de los problemas regulatorios. Es decir, los problemas siguen. Faltan 62 días para la venta del banco y los problemas todavía siguen. La empresa de monitoreo Infomedia y la Dirección de Fiscalización del Consejo Nacional Electoral emitieron su primer informe de monitoreo sobre la publicidad electoral en el Ecuador. ¿Qué encontramos? Dos cuestionamientos. El primero, como no iba a ser, Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, lo cuestionan por haber acompañado en sus caminatas al candidato Guillermo Lasso. El informe no dice nada sobre el hecho de que a Rafael Correa, en cambio, lo acompañan en Quito Augusto Barrera, el alcalde de Quito, el de Cuenca, Paul Granda, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y Jimmy Jairala, que llegó a la posición donde está, disfrazado de opositor, y luego se reveló como un correísta de la primera hora, y va donde vaya Correa. Pero el informe no dice nada de eso. Los alcaldes, los funcionarios públicos son como cualquier otro ciudadano, tienen derecho a acompañar a quien quieran en la campaña electoral. Lo que no pueden hacer es lo que hace Correa, usar la televisión pública, el dinero del Estado, los automóviles del aparato estatal, los aviones del gobierno para hacer campaña a favor del candidato presidencial. Lenín Moreno presentó al candidato a la vicepresidencia de Rafael Correa, Jorge Glass, el falsificador, el plagiador en este caso de título. Lenín Moreno se prestó para hacer lo mismo y tiene todo su derecho. Lo malo es que lo hacen en las cadenas nacionales de televisión que pagan los ecuatorianos. Esa es la diferencia. Si Jaime Nebot utiliza dinero del municipio para hacer campaña por Guillermo Lasso, está muy mal y tendrá que pagar las consecuencias. Pero si lo acompaña, tiene todo el derecho de hacerlo. Lamentablemente, la otra conclusión es que prohibieron varios videos a favor de Alberto Acosta. En esos son unos dibujos animados en los que se ve a Rafael Correa como un reyesito que manda en su país y hace lo que le da la gana. Bueno, han considerado que es un ofensivo. Yo no sé, ya voy a hablar de la entrevista que le han hecho en Radio Majestad, me parece que hoy o ayer, a Rafael Correa, y lo que le ha dicho Alberto Acosta. Ahora se lo vamos a preguntar a Paul Carrasco, que está como invitado nuestro. Este hombre que tiene el insulto a flor de labio considera ofensivo que le digan el reyesito. Supongo que quiere que le digan el emperador. También han suspendido spots de Mauricio Rodas y de Álvaro Noboa. Pero no dice el informe los videos ofensivos contra Guillermo Lasso que se están pasando y que circulan ampliamente por las redes y que son también una vergüenza desde todo punto de vista. Hay
hay radios en Ecuador que todavía tienen una postura firme, muy fuerte. Entre esas, yo quiero mencionar hoy a Radio Democracia. Hoy día de mañana me parece que es que le escuchaba a Gonzalo Rosero, su director, entrevistando a una serie de candidatos de oposición. Entre los presentes estaba Natacha Rojas. Natacha Rojas es una chica muy joven, se la conoce mucho, sobre todo en las redes de Twitter, porque es muy activa allí. Pero yo la conozco desde hace muchos años como una dirigente barrial. Era todavía casi una desconocida la primera vez que tuve la oportunidad de charlar con ella. Y me di cuenta y pude constatar una vez más que hay gente muy valiosa en la izquierda, gente muy valiosa. Ojalá que Natacha Rojas siga por el camino que está. Hoy día estaban entrevistándola y el malcriado de Fernando Alvarado llama por teléfono a amenazarla, que tiene que decir cuáles son los actos de corrupción que él ha cometido. Fernando Alvarado dice el descaro andando. O sea, Banana Leaks acaba de publicar que es un plagiador su tesis de grado, que la tesis de grado, la misma tesis, la fotocopiaron 4 veces, y entonces sirvió la copia 1 para que se gradúe Vinicio Alvarado, la copia 2 para que se gradúe el papá de Vinicio Alvarado, la copia 3 para que se gradúe Fernando Alvarado, y la cuarta no me acuerdo quién se graduó de la familia. Se graduaron en familia fotocopiándose la tesis que se la habían plagiado a Fernando Sabater, el filósofo argentino. Bueno, este hombre llama descaradamente a Radio Majestad. ¿Quién es el dueño de Radio Majestad, a propósito? Si alguien sabe, que me lo dice. O ¿quiénes son esos periodistas? Dios mío, qué periodistas más serviles. Es increíble. Tienen ustedes que hablar de esa, tienen que escuchar. Ya les voy a mencionar para que la busquen y la oigan completa. La amenaza a Natacha Rojas. Y Natacha Rojas le contesta con una valentía increíble. Vayan a la página de Radio Democracia, busquen arriba en la esquina superior derecha, hay algo que dice archivos de videos, y busquen la entrevista a Natacha Rojas. Al final está la llamada de Fernando Alvarado, el cobarde de Fernando Alvarado, que la llama a esta chica a amenazarla, a que tiene que decir cuál es la acusación de corrupción. Y ella le contesta: el título que usted plagió, el título que usted fotocopió. Y entonces el tipo retrocede, dice cualquier cosa, se sale por la tangente, viendo que la chica no se asusta. Vayan y busquen esa grabación. También en la izquierda tenemos gente valiente, y por eso les recomiendo fervientemente que por favor escuchen esa entrevista. Es un ejemplo de valentía que me alegra de transmitírselos. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Bueno, y la izquierda tiene también excelentes candidatos. Uno de ellos va a estar hoy día con nosotros, es Paul Carrasco. En mi opinión debió ser el candidato a la presidencia de la izquierda. No necesariamente eso signifique que hubiera votado por él, pero era el que tenía una propuesta mucho más amplia, mucho más unitaria. Pero bueno, son decisiones internas que respetamos y que cada uno debe buscar la alternativa que tiene. Pero en todo caso quiero decir esto porque no lo digo por cualquier motivo. Es decir, Paul Carrasco no es que Emilio Palacio el que está opinando que es una persona que vale la pena escuchar, sino fue electo prefecto de su provincia y mantiene todavía una gran influencia, una convocatoria. Creo que está con nosotros Paul Carrasco. Lo saluda Emilio Palacio desde Miami. Lo escuchan los radioescuchas. Paul, ¿está usted ahí? Permítame un momento. El prefecto Carrasco está a un lado mío. Soy el asistente de él. Si me permite, me da un segundo, le comunico. Encantado, muchas gracias. Parece que está ya, Paul. Aló, Paul, ¿está usted ahí ya escuchándonos? ¿Aló?
No Un es momento, por favor, ya le paso la llamada. Las complicaciones técnicas todavía son grandes para hacer este tipo de conexiones telefónicas con Ecuador. Ojalá que en el futuro las vayamos mejorando, vamos a ir aprendiendo. Creo que lo tenemos a Paul. Aló, sí, buenas tardes, acá. Aló. Paul Carrasco. ¿Cómo va? Bueno. Hablo con Paul Carrasco. Sí, con el mismo. ¿Cómo está, Paul? Gusto escucharlo. Un saludo desde Miami. ¿Cómo va la campaña? ¿Cómo está su ánimo? Emilio, un gusto saludable también. Sí, un saludo de Ecuador. Sí, ¿no? Me parece que no tenemos una buena señal, ¿ah? Quizás intentamos por otra vía, Luis. Bueno, continúo con la relación de Paul Carrasco. Él llegó a ser prefecto y mantiene todavía una gran simpatía en la provincia de La Suay. De hecho, cuando se realizó la marcha indígena, la última marcha indígena que tuvimos, que existió en el Ecuador, y que se han suspendido por la feroz arremetida de Correa, fue en la Azuay donde mayor éxito tuvo la movilización. Diera la impresión de que Azuay, que es una provincia que tradicionalmente ha sido de izquierda, al romper la izquierda con Correa, se giró casi en el 80 o 90% ese electorado de izquierda hacia la oposición, que Correa ha perdido muchísima de su influencia. No lo digo yo, lo dicen otros analistas que no se recuerdan que es Guayaquil, o que es la costa donde Correa en este momento tiene mayor influencia. No tenemos suerte, me parece. Aló. Aló, Paul. Sí. Paul Carrasco, lo saluda Emilio Palacio. Me parece que nuestros candidatos tienen unos sistemas de comunicación. Nosotros no estamos bien, ¿ah? Nosotros no lo estamos haciendo también, no lo estamos haciendo de la manera, pero no nos están ayudando nuestros colegas allá tampoco. ¿Intentamos o no? Intentémoslo otra vez, sí. Ojalá que al contestar ya nos conteste Paul en un teléfono. Nos dieron dos. De lo contrario, creo que vamos a seguir. Luis va a seguir intentándolo, pero yo quiero avanzar en todo caso con el menú que tenía Luis. Por favor, sigue intentando. Si en algún momento consigues la llamada, nos avisas. No es solamente importante lo que están haciendo los candidatos, también es lo que se está diciendo de los candidatos. A ver, ¿los estamos ayudando o les estamos poniendo obstáculos en el camino? Se ha puesto de moda en la prensa ecuatoriana, lamentablemente, la costumbre de, para quedar bien con no sé quién, descubrir que la oposición ecuatoriana tiene muchas fallas. Me parece que descubrieron el agua tibia. Uno de esos descubrimientos que los politólogos, ahí parece que lo tenemos. ¿Aló? ¿Paul? ¿Aló? Sí, Paul Carrasco, por favor. Sí, Fernando, soy Fernando. ¿Cómo está? Lo saluda Emilio Palacio desde Miami. ¿Podría hablar con Paul Carrasco, por favor? No contestan. Creo que vamos a dejar nomás, Luis, porque no tenemos suerte. Quizás las líneas telefónicas de Cuenca, no sé. Continúo con lo que les estaba señalando. Lo que se ha puesto de moda en este momento es criticar a la oposición. Tengo en mi escritorio un artículo de Eduardo Peña Triviño La Mosca, que lo seleccioné como un ejemplo de lo que se están haciendo algunos articulistas, ¿ah? Y esto con el mayor respeto, con la mayor altura. No quiero poner en duda las calidades cívicas de nadie, pero leo que Eduardo Peña Triviño dice:
el desconcierto de la oposición, fragmentada y llena de ambiciosos sin sostén. Sí, sin duda. El gobiernismo está lleno de ambiciosos, la oposición está llena de ambiciosos, todo el mundo, los periodistas, la prensa está llena de ambiciosos, los militares están llenos de ambiciosos hay en todas partes. Eso ya lo sabemos. ¿A qué viene este comentario a pocos días de la campaña electoral, de las elecciones, de recordarnos que la oposición está llena de ambiciosos? Sí, supongo que la gente del gobierno tendrá razones para decir eso. Han caído en el viejo vicio común. Candidatos que son buenos como deportistas y miembros de la farándula, pero que tal vez ni ellos mismos están seguros de poseer los conocimientos científicos para ser buenos legisladores. ¿De quién está hablando? ¿De los candidatos del gobierno o de los candidatos de la oposición? ¿Y dentro de la oposición de quién? Es decir, las listas de Guillermo Lasso, las listas de Alianza País están llenas de deportistas y miembros de la farándula que no están seguros de poseer los conocimientos científicos para ser buenos legisladores. ¿Por qué no lo dice claramente quiénes son? Dejemos ese método de acusar indirectamente y digamos claramente de quién estamos hablando. En esta campaña, ¿ha escuchado usted, lector, algo esencial? Yo no. No sé qué está escuchando el doctor Eduardo Peña, porque yo sí lo he escuchado esencial. He escuchado a Lucio Gutiérrez, he escuchado a Guillermo Lasso, he escuchado a varios candidatos de la izquierda decir que hay que acabar con una dictadura. Eso es algo esencial. Y eso es lo que estamos decidiendo en estas elecciones. Yo no, dice Peña, yo no he escuchado ofrecimientos repetidos, sin soluciones imaginativas, omitiendo el cómo realizar. Demagogia pura. Si se refiriese a Rafael Correa, debería decirlo, porque entonces yo entendería, está hablando del demagogo por excelencia que hay en el Ecuador. Pero al generalizar y en meter en el mismo saco a la oposición con los candidatos del gobierno, eso es algo que no corresponde, que no cabe, que debemos dejarlo a un lado. Deberíamos abandonar esta postura para quedar bien con no sé quién, hablar mal de los candidatos de la oposición. Hola, bueno, les recomendaba la entrevista de Radio Majestad de hoy al presidente de la República. Es un ejemplo clarísimo de lo que hace Correa. En los próximos días vamos a comentar algunas frases, algunos comentarios que hizo. Oigan lo que dijo, por ejemplo, de Alberto Acosta, su amigo. Ustedes que recordarán que alguna vez dijo: yo fui el primer acostista. Quería ponerlo al aire para que lo escuche Paul Carrasco y nos comente, pero igual pongámosle atención. Yo creo que Alberto esencialmente parece un niño de 60 y pico de años, ¿no? Un niño sesentón, infantil totalmente, rayando en lo irresponsable. Pero creo que una persona decente. Pero miren con quién anda: Jorge Escala, Lourdes Tibán, Mary Zamora, y esa gente sí es lo peor de lo peor. O el pueblo ecuatoriano quisiera tener de ministro de Educación Jorge Escala, de ministro de Cultura una Lourdes Tibán. Esto es lo que dice de la izquierda más que de Acosta. Es decir, él gobernó con las personas que está mencionando. Gobernó con Lourdes Tibán, gobernó con el MPD, gobernó con la UNE y con Mary Zamora. Y lejos de respetarlos, lejos de autocriticarse en el peor de los casos por los errores que cometió, debería guardar un poquito de compostura. Se dedica a ofender a quienes fueron sus anteriores aliados. Vean lo que dijo de Alberto Acosta. Yo creo que
que Alberto esencialmente parece un niño de 60 y pico de años, ¿no? Un niño sesentón, infantil totalmente, rayano y no responsable. Pero creo que una persona decente. Pero miren con quién anda. Jorge Escala, Lourdes Tibán, Mary Zamora. Y esa gente sí es lo peor de lo peor. O el pueblo ecuatoriano quisiera tener de ministro de Educación Jorge Escala. De ministra de Cultura una Lourdes Tibán. Es terrible. Le dice que es un niño de 60 años. Cuando 2 años atrás nos dijo que él era el primer acostista. Cuando nos dijo hace 2 años que la presencia de Alberto Acosta era la reserva moral, así lo llamó, de la Revolución Ciudadana. Esa reserva moral, su maestro, primer acostista, ahora resulta que es un niño de 60 años. Y este hombre dice que es legítimo demandar a los periodistas porque lo insultamos. Este hombre que le dice así a su amigo más cercano durante los primeros periodos de la Revolución Ciudadana, ahora lo trata de esa manera. Y les decía que revisen esa entrevista, porque como eso hay muchos otros epítetos que se utilizan. Pero vamos a hacer aquí un intermedio, porque ha llegado a Radio Next Nicolás Márquez. Aquí somos un poco informales, mi querido Nicolás, acércate del sillón, acomódate tú porque no estamos muy... O acá al frente me están indicando que te puedes poner, perdóname. ¿Qué tal? Muy buenas Nicolás, tardes. ¿Cómo estás? Un gusto. Nicolás Márquez está aquí presente con nosotros porque ha escrito un libro. El libro se titula El cuentero de Carondelet. Yo no sé, Nicolás, si es casualidad, pero muchas gracias. No sé si lo alcanzan a ver en algún lugar de la cámara, allá. No sé si es casualidad, porque tú eres argentino, Nicolás. Sí, señor. Y quizás no sabes que hubo varios cuenteros famosos en el Ecuador. Me han dicho que han vendido cosas insólitas. Que han vendido cosas insólitas y que la gente se las compraba. El último que yo recuerdo se llamaba, si no me equivoco, El cuentero de Muisne. Ese es el que me dijeron. Y lo vi un día hace ya muchos años en una esquina con una barba muy larga. Cuando te digo larga, te digo una barba de unos 30 centímetros como mínimo, un pelo muy largo, parado en una esquina, viendo cómo pasaba una manifestación apoyando a un candidato. Por respeto, ya pasaron muchos años de eso, ese candidato ya murió, ya no lo voy a mencionar, pero creo que la analogía que tú querías hacer, que así como hay cuenteros que nos venden cosas que no tienen valor, hay otros que nos venden ideales y nos venden sueños, y me gustaría que nos digas ¿con qué criterio utilizaste ese término? En realidad, en mi experiencia en el Ecuador el año pasado, entrevistándome con tanta gente, yo le pedí a los diferentes entrevistados que me den su percepción sobre Correa, y muchos usaban la palabra cuentero. Y no es un término argentino, o sea que no salió de mi inspiración, sino que salió de mi observación de cómo lo califican a Correa muchos observadores políticos. ¿Y qué es lo que vende Correa? Algo que me llamó mucho la atención es que hay un consentimiento más o menos afianzado de que es un dictador. Y como en el socialismo del siglo XXI las dictaduras son elegidas por el sistema electoral, a diferencia de las dictaduras clásicas, en muchos países el concepto de la dictadura es como que no lo terminan de convencer. Y en el Ecuador eso lo ven, lo tienen en claro. Lo consideran un dictador plebiscitado. Y eso me llamó mucho la atención. Y bueno, pero eso no se vende. Yo no te vendo el producto dictador. Supongo que tengo que disfrazártelo de algo. El disfraz electoral, el disfraz... Y hay una teatralización institucional. Sin embargo, hay una parodia de división de poderes, pero el Poder Judicial es un poder que no es independiente, está subordinado al poder ejecutivo. Hay una parodia de prensa independiente, que obviamente vos sos víctima directa de que eso, triste testigo de que eso no es así. Es decir, hay una dictadura con una fachada institucionalizada. A lo mejor no es una dictadura tan represiva como la de Chávez, creo yo,
porque no tiene la misma cantidad de años. Chávez, después de 4 o 5 años, empezó a radicalizar su proyecto, y como que todavía Correa necesita afianzar un poco más, consolidar, y para eso necesita ser reelecto. Digamos que es una construcción de una dictadura que está en una etapa intermedia, todavía no alcanzó el nivel de dramatismo de la de Hugo Chávez, por ejemplo, o de represión, porque Hugo Chávez ya lleva más de 10 años y la fue construyendo progresivamente. Correa está en ese camino muy claramente, construyendo su propio sistema absolutista. Hay un famoso tuitero venezolano que se llama La Patilla. Yo lo sigo mucho, tiene cosas muy simpáticas en toda su producción por internet. Y una vez nos invitaron en un diálogo. Él estaba en Skype, yo estaba en el estudio, y señalándome con el dedo, Patilla me dijo: ustedes están peor que nosotros, ¿eh? Es decir, tengo la impresión, por lo que acabas tú de mencionar, de que ustedes los académicos creen un poquito a la distancia que el nivel de violencia que ejerce el gobierno ecuatoriano no es mayor. Me gustaría que converses con los indígenas. Tienen 180 acusados de terrorismo, con los 10 con las madres de los hijos de Galo Lara, violadas sistemáticamente en las cárceles de Ecuador. Chávez debe ser muy peor para que tengamos que escuchar decir que Correa no es todavía tan dramático. Yo no digo que no lo sea. Lo que me parece a mí que no ha tenido el tiempo suficiente que sí tuvo Chávez. Chávez, por ejemplo, empezó a radicalizar su proyecto a partir del año 2002. Fundamentalmente, o sea, y asumió la presidencia en el 99, o sea, tuvo un periodo de asentamiento, y yo creo que Correa es un dictador, es un represor. Me parece que existen algunos márgenes que todavía él necesita controlar, no. y para eso él está imperiosamente abocado a la reelección. Qué triste, Nicolás, que lo que tengamos que discutir es no la calificación hacia arriba de los gobiernos, sino que qué tan malos, qué tan dictadores, qué tan represores son. Pero dime una cosa, y ¿tú ves vínculos entre el estilo de Chávez, de Correa, y el de tu país, el de Cristina Fernández? Muchísimos vínculos, y además como si fuese una especie de broma de humor negro, mi país, gobernado por una banda de fascinerosos como es la banda del kirchnerismo, hace pocas semanas premió al presidente Correa, o al dictador Correa, lo premió en la Argentina, en la Universidad de La Plata, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Periodismo, con el premio en mérito a la libertad de prensa que hay en Ecuador. Realmente es insólito. Yo que estudié para escribir este libro, estudié tu caso, tengo tu testimonio en el libro, muchos otros casos, la confiscación a los canales de televisión, la intervención a diarios, revistas, la persecución a periodistas, digamos, eso ha sido además mundialmente publicitado, esa persecución. Ecuador ocupa, creo que el lugar 105 en el ranking de libertad de prensa, y mi país se dedica a premiarlo. Bueno, eso forma parte de que este club de autócratas del socialismo del siglo XXI se premian entre sí, se festejan, se dan mimos en esta alianza que desafortunadamente no la estamos pudiendo desbaratar todavía. ¿Tú piensas que el cuentero de Carondelet creó algún cuento el 30 de septiembre del 2010? Ese es uno de los cuentos más famosos, pero me parece a mí que es un cuento que vos has descalificado y desbaratado con muchos argumentos, y eso es lo que te ha puesto como objeto de persecución. Porque es un cuento que él no lo ha podido sostener sólidamente. Yo cuando en mi experiencia reciente en el mes de noviembre, cuando estuve en el Ecuador, nadie toma en serio ese supuesto intento de golpe de Estado, ese supuesto intento de magnicidio. Le salió muy mal. Bueno, en el Ecuador ya nadie lo cree. ¿En el extranjero? En el extranjero sí. En el extranjero sí. En el kirchnerismo, por ejemplo, lo divulga, y cuando hay alguna protesta, hace poco hubo una protesta, hace muy poquito, de unos uniformados de la prefectura, muy mal pagos, que le habían recortado el salario, en fin, hicieron una protesta nada más. Es un sector de la policía, ¿no? ¿Verdad? Claro, digamos que la prefectura está en las fronteras, bueno. Lo que ocurre es que en Ecuador la prefectura tiene un carácter completamente distinto, y por eso le aclaraba a los
radioescuchas que estás hablando de una rama de la policía argentina. No es una rama de la policía, pero forma parte de la fuerza de seguridad. Ok. Ahora, es una protesta salarial y salió Cristina Kirchner y todos los ministros a decir esto es igual que el magnicidio que quisieron hacer en Ecuador. O sea, enseguida lo utilizan pero como... ella también se abrió el pecho y dijo, mátenme si quieren. No, ese teleteatro no lo hizo. Pero enseguida lo hacen el paralelismo, sirve el progresismo latinoamericano utiliza estos episodios para victimizarse, hablar de los complots, de los gobiernos progresistas que la CIA prepara, como en el Ecuador. Bueno, digamos, el teleteatro a lo mejor Correa lo supo mantener en el exterior, en cambio el ecuatoriano que conoce un poco más la cuestión no lo compra. Es un cuentero que exporta el cuento. ¿Por qué no nos hablas un poco del ambiente que se creó con las declaraciones de Correa sobre el bombardeo en la AMIA? Cayó muy mal y pareció muy desafortunado, pero a mí me da la impresión de que Correa sabía que eso iba a tener esa repercusión. Me parece que es un individuo que le encanta provocar, le encanta escandalizar. Justo va a ir a un país que sufrió atentados terroristas donde hubo cientos de muertos, donde no murió un sector de la población israelí, murieron argentinos. A mí no me importa, el atentado fue en la Argentina. El origen, la procedencia de las víctimas es un tema absolutamente secundario. Y hacer esa declaración tiene un propósito, no tiene mayor propósito que salir en la tapa de todos los diarios. Me parece a mí que él disfruta de declaraciones rimbombantes o escandalosas. Así es parte del estilo de él. Lo que ocurre es que a veces eso tiene un precio no calculado, y en el caso de las declaraciones a la AMIA, una de las repercusiones, en mi opinión, es que ha hecho que se derrumbe la conexión con Irán. El gobierno tuvo que romper con su primo, el presidente tuvo que expulsar a su primo del país, Pedro Delgado, que era el encargado de tender esa conexión con Irán, y el Banco del Pacífico, el Pacific National Bank, en este momento está intervenido por las autoridades norteamericanas con un plazo de venta. Es decir, se armó un escándalo muy, muy grande alrededor de eso. Nicolás, el libro, ¿cómo lo piensas promover en Ecuador? Estaba prevista una visita tuya, la cancelaste. ¿A qué se debe? La sugerencia de muchos de las personas que entrevisté, políticos, periodistas, etcétera, sugirieron que con motivo y ocasión de la represión y del amordazamiento que se vive en el Ecuador, no era en absoluto aconsejable hacer una presentación allí. Vos has sido víctima directa, hay muchos otros que han sido perseguidos, intentado, es decir, me dijeron que iba a ser un libro o me iban a confiscar los libros en el aeropuerto, o iban a intentar inventarme una causa judicial. Tampoco había mucha gente dispuesta a participar de la organización, porque iba a ser cómplice es decir, el panorama era muy hostil. Entonces estoy tratando de promoverlo desde otro lugar, pero sin embargo vamos a tratar vamos a hacer una versión digital para que no haya un solo ecuatoriano que quiera leerlo y que no tenga la posibilidad de hacerlo. Te cuento que cuando me consultaron las personas que están a cargo de tu libro, mi criterio, porque querían tomar la decisión lógicamente contigo, pero dándote toda la información del caso, yo les dije que me daba la impresión a mí de que podrías ir y presentar el libro y no sufrir represalias, pero que si mañana lo hacías y terminabas en la cárcel, por favor no me dijes, Emilio Palacio, te equivocaste y por tu culpa estoy preso, porque yo por la dictadura de Correa no puedo poner las manos al fuego efectivamente. Y de nuevo, qué pena que lo que discutimos es podré, no podré, será peligroso, no será peligroso, ¿tú qué crees? Y caemos en la especulación, y sobre la base de la especulación terminamos por las decisiones de salvaguardarnos como corresponde, pero con una grave restricción a la libertad de expresión. Entonces, Nicolás, ¿podemos esperar a comprarlo por Amazon, por alguna de estas plataformas digitales? ¿Qué debe hacer el ecuatoriano para obtenerlo? Porque si no, te anticipo, de lo poco que leí, ya lo vamos a comenzar a piratear y a difundir por internet, y lo vamos a hacer llegar a nuestros amigos. A menos que tú me des otra opción, o les digas a nuestros amigos que tienen otra opción. Yo tengo la impresión de que va a estar circulando ya
pero de todas maneras en Amazon va a estar y va a haber importantes portales digitales del Ecuador, con los cuales ya he conversado, que en estos días ya va a estar a disposición del lector y lo van a poder cliquear y bajar el PDF completo. Perfecto. Así que Nicolás Márquez, el autor del Cuentero de Carondelet, una semblanza, un análisis académico, periodístico, en profundidad sobre el gobierno de Rafael Correa. La voz de la resistencia ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Bueno, el día de... No me canso de insistir en recomendarles la entrevista de Correa en Radio Majestad, así como les recomendé en Radio Democracia. Les repito, ¿quién es el dueño de Radio Majestad? Es increíble, es decir, malo que la prensa no sea objetiva con un gobernante, pero malo que sea tan servil también con un gobernante. Y en la cadena, Correa toca el tema de el sueldo a los periodistas. Vamos a conversar dentro de un momento con una persona que sabe bastante de este tema, pero antes quiero ponerles en antecedentes. Días atrás, semanas atrás, Correa una vez más empezó a redoblar sus ataques a los medios de comunicación. En Radio la Majestad ha presentado una nueva teoría, por ejemplo. Los medios de comunicación no pueden defender a los inocentes. Es decir, la prensa no puede defender a alguien que sea inocente. Ese no es el papel de la prensa. Vamos a escuchar lo que lo dijo, tal como lo dijo en Radio Majestad. Mediático. Miren lo que ha pasado con los juicios. Estos señores son los que declaran inocentes, culpables. Eso es gravísimo, ecuatoriano. En un Estado de Derecho eso lo hacen los jueces. Y evitar, como en otros países, que se pronuncien de manera subjetiva sobre juicios en marcha. Se pueden pronunciar de manera objetiva. No fue el fiscal, faltó el juez. Pero no puede decir soy inocente y perseguido político y sacar como la fuente de información a los abogados defensores y los acusados. Eso es gravísimo, señores. Eso en otras partes del mundo no se ve. Es prohibido, no se da. A mí me gustaría que en esas entrevistas, por ejemplo, a Correa le preguntaran en qué país no se puede hacer eso. ¿En qué país un periodista no puede decir esa persona es inocente, la están juzgando y es inocente? Es decir, yo, por ejemplo, en Francia, Correa se supone que estudió el bachillerato, porque hasta ahora nadie ha demostrado que falsificó el título de bachiller. Y en el bachillerato a uno le enseñan que Émile Zola, el famoso periodista y el novelista francés, escribió el Yo acuso, diciendo que el teniente Dreyfus era inocente, que era un perseguido político. De allí para acá, eso fue a fines del siglo XIX, de ahí para acá, la prensa ha tenido como su paradigma a Émile Zola: yo acuso, yo defiendo, esa persona es inocente. Pero Rafael Correa le quiere negar ese derecho a la prensa del Ecuador. Lógicamente, eso conduce a ataques sistemáticos y permanentes. Hay que destruir a los medios de comunicación. Y una de las maneras que ha encontrado el gobierno de atacar y de destruir a los medios de comunicación es por el vía de los salarios. Le acaba de subir los salarios a los periodistas. El alza del salario básico unificado fue de $26 a $318. Eso es lo que gana un periodista, una persona mínimo en el Ecuador en este momento. Los periodistas no estaban muy lejos de esa cifra, $400. Pero a los periodistas les subió de 400 a $800. Suena fabuloso. Por ejemplo, Ricardo Tello, que escribe en El Universo y que es dirigente gremial, ha dicho qué grande Rafael Correa. Y suena lindo, la verdad. Yo ganaba $400, de repente ganar $800, empiezo a ganar una fortuna. Me parece fabuloso. Pero ¿y el dueño de la radio de la esquina? ¿Y el dueño del periodiquito de la comarca y de la localidad? Que de repente se ve que se duplica su presupuesto de salario. Entonces, ¿qué ha hecho Correa? Ha ofrecido subsidiar
a esas radios y a esos periódicos chiquitos. Para que le puedan pagar los $800 a los periodistas, les va a dar una bonificación. Suena más bonito todavía. Le quería preguntar sobre este tema a Jorge Alvear, abogado guayaquileño. Ustedes lo recordarán porque fue el abogado en mis juicios me defendió, lo hizo como un excelente profesional junto con Byron López y con León Roldós. Les debo muchísimo a los tres. ¿Aló? Y a Jorge Alvear, que me está escuchando, sí, creo ya en este momento, sí. Estás con Jorge, estás con Emilio Palacio en Miami. Te pediría sí, que bajes el volumen de tu computadora porque nos estamos cruzando. Ya, muy bien. Ahí, ok, está bien. Ahí te escuchamos perfectamente, Jorge. Perfecto. Jorge, tú tienes la costumbre, a veces algunos amigos nos hacen llegar por anticipado tu artículo del Universo y tuviste la gentileza de enviarme el que vas a publicar, creo que mañana. Hablo ¿con quién hablo? ¿Con Emilio? Sí, Emilio habla. Sí, así es. Te lo hice conocer el día de ayer, efectivamente. Y yo por eso decidí invitarte porque quiero que me hables del tema. Estás escribiendo de lo que estamos hablando en este momento, el alza de salario a los periodistas. ¿Cómo lo enfocas tú? ¿Cómo lo ves? A mí me decía hace un momento que mucha gente debe considerar que esto es grandioso, que el presidente le haya subido el sueldo a los periodistas y además, para los que no puedan pagarlo, les va a dar una bonificación, un subsidio, de tal manera que hasta el periódico más chiquito, la radio más chiquita, va a poder pagar estos salarios tan altos para los periodistas. Pero tú en tu artículo me da la impresión de que tienes algunos reparos. Bueno, ¿los puedes explicar? Sí, claro, encantado. Gracias, Emilio. Un saludo a los oyentes y estoy, claro, con mucho agrado de poder aportar mis ideas. El derecho a recibir una información del ciudadano implica que el periodista le transmita una posición independiente al relatarle la noticia o al transmitirle una cobertura noticiosa. Si no existe esa postura neutra, esa independencia, obviamente el derecho no va a ser satisfecho a plenitud. En la defensa de los valores democráticos hay que advertir los peligros que hay sobre esos principios, ¿no? Y por eso es importante considerar que cuando un gobierno anuncia que va a pasar un subsidio para un salario a un periodista, se va a comprometer la independencia de ese periodista. Se va a comprometerla consciente o inconscientemente. ¿A qué te refieres de perder la independencia con respecto a quién? Respecto a la autoridad pública que va a otorgarle ese beneficio, ¿ya? Porque en lo que respecta a comentar, a transmitir la noticia generada por esa autoridad, definitivamente un periodista que va a cubrir la actividad de una autoridad y que está recibiendo un beneficio, un emolumento en su salario definitivamente va a tener comprometido, si se me permite la expresión poco académica, comprometido su corazoncito. De alguna manera se está perdiendo la objetividad, no se está viendo en su verdadera dimensión a la persona que está generando la noticia. De alguna manera, es su benefactor, de alguna manera va a intentar suavizar aquellos ribetes negativos de la noticia que afectan a quien genera la noticia, ¿no? A eso me refiero. Jorge, te hago una pregunta y te pido que me contestes con absoluta sinceridad. Si a ti te hubiese pagado la mitad de tus honorarios
el gobierno en el juicio que tuvimos con Rafael Correa, ¿tú me hubieras defendido con la misma valentía que lo hiciste? Que hubiera tenido comprometidos mis principios, definitivamente. ¿Podrías haber aceptado tú que te pague la mitad de tu sueldo el gobierno para defenderme a mí del gobierno? No podría haberlo aceptado, definitivamente. Es la situación en la que te hago estas preguntas para tratar de ver si capté tu punto de vista. Lo que está haciendo el gobierno es, te pago la mitad de tu sueldo o un tercio de tu sueldo, es lo que le está diciendo el periodista, y entonces ya sin decirle nada más que eso, va a condicionar todo el trabajo de los periodistas. Pero por supuesto que hay una presión subliminal, al menos, sobre todo si se considera que a lo largo de todo este tiempo, en estos últimos 6 años, ha sido muy difícil la búsqueda de la información a nivel de los organismos públicos y el ejercicio de la libertad de expresión, y obviamente los periodistas han sido de alguna manera minimizados, ofendidos, para restarles credibilidad. El periodista está consciente de que el gobernante exhibe el poder, porque es lo que hace con ello es exhibir el poder. No sé si fue Bonaparte que expresó esa frase de que poder que no se exhibe no sirve. Pues el presidente Correa exhibe muy bien el poder y se lo exhibe a todos los estamentos sociales. Consecuentemente, el periodista sabe que su ejercicio depende del grado de poder que se le imponga de parte del gobierno, del gobernante. Y obviamente en todo este perverso manejo se le dice que se le va a pagar parte del sueldo. Obviamente el periodista está en una disyuntiva muy importante, que de la que depende su propia familia. Yo tengo entendido que el soborno es pagar dinero para conseguir algo, me imagino yo, cuando se trata de un funcionario público. Pero cuando yo le pago a un periodista para que escriba algo que hable bien de mí, yo voy mañana al diario El Universo y le doy un billete a un periodista para que hable bien de Emilio Palacio, ¿eso es un delito, Jorge? Realmente, para comenzar, es un tema de ética, ¿no? Es un tema de ética totalmente reprochable, ¿no? Totalmente reprochable. El testimonio falso en un proceso sería un delito si el periodista va y rinde bajo juramento una versión que favorece a una persona respecto de una situación falsa. Pero lo importante, Emilio, es que la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a recibir información, está tan bien delineado por los tratados internacionales, concretamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana, que lo han situado en unos principios, y uno de ellos, el principio 13 para la libertad de expresión, establece claramente que el Estado no puede utilizar recursos públicos para afectar de una forma directa o indirecta el flujo de la información, y lo que significa no afectar la independencia de la prensa. Es decir, no habría un delito si si yo le pagase a un periodista para que escriba hablar bien de mí, pero si Rafael Correa usa los fondos del Estado para pagarle a los periodistas su sueldo y de esa manera conseguir que empiecen a hablar bien de él, sí podría haber algún elemento de irregularidad ilegal entonces ahí.
hay una infracción clarísima a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo ha señalado ya la Comisión y la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque se está afectando el derecho de las personas a recibir una información objetiva e independiente de parte de un periodista, y el periodista tiene el derecho a preservar su independencia, y las empresas de comunicación también tienen derecho a ejercitar la actividad en forma independiente, y no puede ser de que desde el Estado se desestabilice ese ejercicio, que puede hacerse por medios directos o por medios indirectos. Una forma indirecta de desestabilizar ese ejercicio es elevar los salarios de los periodistas en una proporción que posiblemente la empresa no los pueda pagar, tal como tú señalaste. Sobre todo no, Jorge, no es que posiblemente no lo pueda pagar. Correa está diciendo que no lo pueden pagar y por eso va a tener que subsidiarlos. Es decir, él mismo acepta que el alza fue excesiva. Correcto. Mira, y esto no tiene nada de novedoso, esta medida. Esta medida fue ya tomada en Argentina con una circunstancia similar. Las alzas de salarios no podían ser asumidas por las empresas de radio de Argentina, y entonces el gobierno argentino decidió subsidiar el salario, pero lo hizo con las empresas radiales que tenían mayor sintonía, es decir, ni siquiera fue equitativa la medida, si vamos a ese punto de vista, ¿no? Pero que definitivamente estaba comprometiendo la independencia del personal periodístico de esas emisoras. Y eso es lo que va a ocurrir en este caso, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir en este caso. La que antes hacían los políticos, que es que les daban dinero a los periodistas para que escriban a favor de ellos, ahora lo va a hacer Correa de una manera formalizada, legalizada, entre comillas, convertida en una norma legal. Es decir, el Estado sobornando a los periodistas, comprando la conciencia de los periodistas, y todos lo vamos a aceptar porque qué bien que se haga justicia con los periodistas. Los periodistas seguramente tendrán que resistir y hacer un gran esfuerzo, porque no creo, Jorge, y en eso no sé si coincidirás conmigo, no creo que tampoco todos vayan a caer en la trampa. Habrá muchos que, a pesar de esta bonificación y a pesar de este beneficio del gobierno, tratarán de mantener su independencia, pero les va a costar mucho. Definitivamente. Y no se avisora un periodismo independiente de esa manera. Y lo que sí está claro, que la ciudadanía toda es la afectada. Le agradecemos mucho a Jorge Alvear. Jorge, un saludo muy amable por haber participado con nosotros. No, gracias a ti por haberme invitado, y un saludo también a la audiencia, ¿no? El gobierno siempre sobornó a los periodistas, ahora lo van a hacer de una manera legal. Fernando Alvarado fue actualmente secretario de Comunicación del gobierno, fue también relacionista público de Interagua, la compañía que brinda el servicio de agua potable en Guayaquil, o que lo brindaba, porque ahora han tenido un cambio de situación por una decisión del municipio. Fernando Alvarado durante mucho tiempo fue relacionista público de Interagua. Él intentó sobornar a varios periodistas del Universo. Como en esa época no era secretario de la comunicación, sino relacionista público de Interagua, el soborno eran $20, $50, $80. En alguna ocasión se la pescó a una periodista, y entonces ella dijo que era que le había mandado para que se vaya a la peluquería. Es decir, era entre soborno y el regalito a la enamoradita. ¿No? A pesar de que él tenía su matrimonio, etcétera, pero eso no le impedía ejercer este tipo de presiones, y era porque había constantes quejas contra Interagua. Yo no sé si ustedes recuerdan que en toda la primera etapa de Interagua fue
reclamo tras reclamo, a veces justificado y a veces no, pero muchísimos. Tendríamos en el Diario del Universo unas 20, 30 cartas diarias por ese tema. Fernando Alvarado contestaba insultando permanentemente a los usuarios, defendiendo a Jaime Nebot, defendiendo la privatización del agua potable, defendiendo a Interagua. Era su trabajo. Lo malo es que no lo hacía como correspondía, y como era tan abrumadora la campaña que él consideraba que ejercían los medios de comunicación contra Interagua, entonces también ya desde aquella época implementó ese sistema. Ahora ya no lo van a hacer ilegal, ya no lo van a hacer por secreto, y ya no van a hacer $20 para la peluquería, sino que va a ser un subsidio legalizado para que la prensa se ponga a favor del gobierno. Contra ese peligro, la voz de la resistencia ecuatoriana. Contra ese peligro, estos medios de comunicación, que estamos con ustedes haciendo un gran esfuerzo, sin los recursos que tiene el aparato del Estado, con tremendas debilidades, pero tratando de llevarles esta voz en la que abramos conciencia de la necesidad de defender a nuestra democracia. Esto fue La Voz de la Resistencia Ecuatoriana. Emilio Palacio en Internet. Desde Miami. Escúchanos todos los martes y jueves a las 2 de la tarde, hora de Miami, por radionext.com. Usted está en sintonía de Radio